Japón es un caso dramático que representa en forma anticipada y típica el envejecimiento acelerado y despoblamiento del planeta, especialmente lo que vive o vivirá la mayor parte de la humanidad, incluyendo China, caso aún más dramático que lo estudiaremos en otro video. Su población hoy es de 126 millones de habitantes y la ONU proyecta que para el año 2050 baje a 106 millones y para el año 2100 sean solo 75 millones de habitantes, perdiendo los próximos 80 años 51 millones de ciudadanos. Los jóvenes menores de 14 años son el 12,45% de la población y los mayores de 65 años son el 28,4%, o sea, más del doble de ancianos que de jóvenes. Este tema es catastrófico en sus consecuencias en la sociedad, pero hoy hablaremos de inflación en Japón, un tema muy interesante y su impacto en la sociedad. ¿Por qué Japón es inmune a la inflación que afecta a todo el mundo? ¿Y por qué sus precios no suben? La inflación, en gran medida provocada por emisión irresponsable de dinero, está subiendo en todo el mundo con alzas de precios que tienen a los ciudadanos más pobres, angustiados y muchos retrocediendo a la pobreza en gran parte del planeta. En todas partes, pero con una excepción, Japón. Y en parte por equivocadas políticas públicas, porque de hecho los burócratas y legisladores llevan años intentando insatisfactoriamente de crear inflación. Pero los precios se resisten a subir. Esto se debe en parte a las expectativas construidas luego de décadas de poca o ninguna inflación en Japón, lo que hace que las compañías sean reacias a traspasar a los consumidores las alzas cuando se producen. Un ejemplo lo anterior, y después de años de deflación, la compañía Kikkoman, productora de salsa de soya, subió sus precios hasta en un 10% y fue título y comentario en primera página en todos los medios por semanas. Imagínense la envidia de la administración del demócrata Biden, que hoy tiene los niveles históricos más bajos de aprobación en los Estados Unidos, entre otras por tener la inflación más alta de los últimos 39 años. ¿Cómo es que los japoneses llegaron a esta situación? ¿Y por qué sigue siendo inmune a la tendencia inflacionaria global? Descubrámoslos. Este es Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal, dale tu like y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. Muchas gracias. En noviembre de 2021, el IPC en Japón fue 0,1%, y esto es comparativamente demasiado para los nipones. A noviembre, en el área de vestidos y calzados, el IPC interanual fue de 0,1%, y transporte del menos 1,1%. Se espera que para todo el año 2021 la inflación esté cercana a 0%, y si lo comparamos con Estados Unidos en el mismo periodo, fue en este país del 7%. En Estados Unidos la inflación es tema del día. El gobierno, la oposición, el vecino al que le subieron el arriendo, o la gasolina, o la dueña de casa que compra cada día más cara la mercadería y su sueldo no se reajusta. En Japón, mientras tanto, sucede todo lo contrario. Los consumidores pagan menos por ciertos bienes y servicios, desde ropa hasta sabrosos tazones de ramen. Estos datos parecen demostrar algo. Los burócratas populistas generan hábilmente inflación, como en Venezuela. Pero es más complejo hacer lo contrario, luchando contra las leyes del libre mercado. Pensarás que no tener inflación es bueno, pero una leve inflación es saludable. Los países la necesitan, pero controlada y en pequeñas dosis, ya que de esta forma representa un estímulo a la economía o la transferencia de dinero de mano en mano. El difícil intento de Japón por subir los precios. Tal vez aún no sales del asombro de saber que en Japón los legisladores intentan producir inflación a contracorriente del resto del mundo. Probablemente, si los burócratas de tu país hicieran lo mismo, la gente los lincharía. De hecho, si vives en un país con historia inflacionaria, pensarás que los japoneses se volvieron locos, ya que han vivido décadas de deflación y donde los precios no suben. ¿Es un paraíso para los consumidores? Los economistas advierten que podría dañar a la economía. Los burócratas japoneses buscan crear inflación, tratando de que los precios suban de forma moderada, pero sin crear hiperinflación. Y es que la alternativa a la inflación, la deflación, en la que ha vivido Japón por décadas, tampoco es buena para la economía porque frena el crecimiento. Por eso su meta anual de inflación es del 2%, algo que no alcanzan. Los gobiernos de turno han intentado lograr esa meta inflacionaria por
décadas, usando sin éxito varios trucos, desde inundar el país con dinero barato hasta masivos estímulos fiscales. De hecho, pedir prestado en Japón es gratis, así que usando varias recetas utilizadas en otros países del mundo avanzado, también han sido usadas en Japón, pero sin éxito. Debido a una sobrereacción por la epidemia del bicho chino, ustedes saben de qué me refiero, los burócratas keynesianos de Estados Unidos y Europa, entre otros, imprimieron irresponsablemente dinero para mantener sus economías a flote, por una recesión autoinfligida al decretar el cierre total. Lo anterior impactó hoy en un exceso de dinero en el mundo y por ende inflación, haciendo más caros los productos básicos, empobreciendo y perdiéndose empleos de cientos de millones de habitantes en todo el mundo. Estos países tienen récord de inflación histórica que permanecerá por años. Pero Japón vive en un mundo diferente. Según Masamichi Adachi, economista jefe del JP Morgan, propone recortar los estímulos y mantener las tasas de interés en menos del 0,1% y la de los bonos en 0% con el objetivo de que el dinero gire en la economía y se logre el deseado IPC del 2%, algo que casi nunca se logra. Por la ola inflacionaria mundial, los economistas esperan que al menos 15 bancos centrales de todo el mundo aumenten las tasas de interés, pero entre ellos, por supuesto, no está el Banco de Japón. Y con todo esto, continúa la deflación. Veamos ahora por qué Japón es inmune a la inflación. Aún no se recupera el gasto en Japón. Además de las expectativas y prácticas que han dejado la sociedad japonesa, largos años de deflación, como la resistencia a los comerciantes a trasladar los costos a los compradores, hay otra razón que explica su inmunidad a la inflación. Y este otro factor reciente es crucial de por qué los precios no suben. Datos del Economist muestran que los japoneses no están gastando más que antes de la crisis sanitaria del 2020, a pesar de un manejo bastante aceptable de la crisis sanitaria y sus altas tasas de vacunación. La demanda interna no ha tenido el rebote que tuvo en otros países, con su consiguiente efecto en los precios. Ya conoces que la subida de los precios es estimulada por la demanda. ¿Recuerdan ustedes las imágenes de calles y estadios vacíos durante los pasados Juegos Olímpicos de verano para prevenir posibles contagios? Bueno, Japón se detuvo y es un ejemplo de autodisciplina y ofrece un agudo contraste con otros países que prefieren el consumo inmediato descuidando su futuro. Los japoneses no compran hoy más, en parte por la crisis sanitaria de los últimos años, pero mucho por el envejecimiento y las bajas jubilaciones que son de poco más de $1.000 mensuales, obligando a los japoneses a ahorrar en sistemas privados para su vejez. Los mayores son compradores austeros y se potencia si agregamos el componente cultural, contribuyendo con que las ventas no se han recuperado tan rápido. Por eso la seguridad de Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón, cuando declaró a finales de octubre: hay muy pocos riesgos de que Japón experimente inflación, que ha preocupado a las economías extranjeras. Apostamos que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, adoraría decir lo mismo sobre su país. Por su parte, justo al comenzar el 2021, Japón vio cómo sus exportaciones subían, lo que compensó que el consumo no se recuperara. Pero en ese periodo, las fallas de las cadenas de suministro afectaron también las exportaciones. Sin embargo, el Banco de Japón afirma que es temporal este enfriamiento en todas las exportaciones. Además, los atascos causaron incrementos en las materias primas, porque hay un dato curioso que mencionamos al principio, que tal vez no captó tu atención. Los insumos y otros materiales sí suben en la economía japonesa. Japón no es una economía aislada y por eso le afectan los chips más caros o la subida del precio del petróleo o el cobre como a cualquier otra economía. Las compañías japonesas no cobran más a sus clientes. Las compañías no traspasan los costos a los consumidores o lo hacen muy lentamente. Mientras los supermercados en Estados Unidos alardean de las subidas de precio, en Japón la cadena Aeon, por ejemplo, garantizó no subir los precios durante todo el año pasado. Si al mismo tiempo que subía el costo de la energía y que los puertos atascados empujaban a pagar más por los fletes, estos supermercados mantuvieron el precio de la mayoría de los productos básicos. Un portavoz de la cadena lo declaró así: los consumidores se han vuelto más resueltos en la defensa de sus estilos de vida y no quieren gastar más en productos esenciales. Bueno, conocemos aquel dicho de que el cliente siempre tiene la razón, pero los comerciantes nipones lo llevan a otro nivel. Al mismo tiempo, Masaaki Kanai, presidente de la minorista Ryojin Keikaku,
redujo los precios de unos 190 productos entre julio y noviembre del año pasado. Uno de los tantos productos era una confortable almohada de plumas que otorgó un descuento de un 42% durante la crisis sanitaria. Obviamente las ventas de estas almohadas aumentaron las semanas siguientes y el stock se agotó rápidamente. Estas razones son lo que explica que Japón sea en apariencia inmune a la inflación que azota a otros países, en que los aumentos de los costos se traspasan casi inmediatamente a precio final. Es tan así que, según la CNPC, el aumento de las materias primas hizo que la inflación alcanzada en septiembre alcanzara un récord no visto en 13 años del país. Pero no lo ves en la calle, porque además de la renuencia de los comercios a subir los precios, los consumidores se niegan a pagarlos, como entiende muy bien la cadena Aeon. Para un consumidor japonés, los precios bajos son como el código de honor para un samurái. Esta es una creencia arraigada que los comerciantes no se atreven a retar. Si en este país la presión de los compradores puede mantener los precios bajos, te dijimos que entonces Japón era un paraíso, ¿correcto? Bueno, lo es para un comprador, en el corto plazo, pero luego deja de serlo. Veamos. ¿Por qué es malo que los precios no suban? Aunque ya te adelantamos la respuesta antes, aquí podemos repasarlo en profundidad. Los precios que caen continuamente, como es en el caso de Japón, dañan el crecimiento económico. Los datos lo corroboran. Junto con las previsiones de caídas de precios para los próximos 2 años, el Banco de Japón también estima un crecimiento menor. Aunque los precios bajos solo explican parcialmente el crecimiento lento, los otros factores son el impacto de los atascos de las cadenas de suministro en la cadena de producción. Además, si los precios no suben, entonces las compañías no se expanden. En el mercado interno el crecimiento descansa en potenciar exportaciones, pero no siempre es sostenible, como en el caso chino, que ahora estimula su demanda interna para compensar su dependencia de las exportaciones. Una inflación moderada significa que hay una mayor demanda por algún bien o servicio, lo que obliga a aumentar la oferta produciendo más. Y para ello se debe aumentar las contrataciones con empleos de mejor remuneración y guiando las inversiones de las empresas. Asimismo, los productos con menos demanda deberán disminuir de precio, modificar su tecnología, mejorar calidad o ser más eficiente. Por lo tanto, la inflación moderada se convierte en un motor de empleo, inversión, crecimiento y eficiencia, usando menos recursos a menor precio y satisfaciendo la demanda de los consumidores. Sin saber qué productos tienen más demanda con rapidez, las compañías corren el riesgo de fabricar a destiempo, empeorando el problema. Para expandirse, las empresas dependen casi exclusivamente del endeudamiento. Una leve inflación permite bajar el costo financiero al disminuir suavemente el valor de la deuda, al bajar también el valor real del endeudamiento. Desde otro ángulo, también se reduce el costo de los préstamos estudiantiles o el de las hipotecas, si es que se contrataron sin reajuste por inflación. Todos estos elementos explican que, durante el tercer trimestre del 2021, la economía japonesa fue un 4,1% más pequeña que antes de la crisis sanitaria del 2021, mientras que la de Estados Unidos fue de 1,4% más grande. Ahora Japón no parece tan paradisíaco, ¿correcto? Su economía se contrae y seguirá haciéndolo a menos que los estímulos correctos rindan fruto. Y hay otro dato que debemos considerar, por las peculiaridades de su cultura empresarial. En Japón no sube ni siquiera cuando escasea la mano de obra. Esta es la razón por la que sus empresas no suelen contratar empleados en la mitad de su carrera, para promoverlo con un mayor sueldo y produzcan más. Al contrario, le aseguran empleos de por vida a los trabajadores y ello funcionó muy bien hace un siglo. Pero la dinámica del mundo competitivo y digital de hoy lo hace impracticable y una tortura para las nuevas generaciones. La ventaja de ello, mirándolo desde el otro lado, es que durante la peor parte de la crisis sanitaria, la tasa de desempleo en Japón se mantuvo en menos del 3%, mientras que en Estados Unidos fue casi del 15% durante el gobierno de Biden. Sin embargo, la desventaja es que los japoneses no están siendo contratados para los empleos mejor pagados de antes de la crisis como sí lo están haciendo en Estados Unidos y en Europa. De hecho, el ingreso promedio de la fuerza laboral nipona se mantiene sin variación cuando se le compara con marzo del año 2020. Así tienes
porque la deflación afecta a la economía de múltiples maneras, al impedir que la renovación de las plantillas con empleados más ambiciosos y creativos. En síntesis, todo se estanca. La japonificación. Ningún país puede seguir el modelo laboral inflexible en que los salarios y ganancias no aumentan y se queda rezagada la innovación. Este modelo, en que los economistas llaman japonificación, consiste en tener baja inflación, bajas o negativas tasas de interés y bajo o nulo crecimiento económico. Un shock para recuperar países en el corto plazo, pero que dificulta el crecimiento saludable y sostenido. Y adivina qué se necesita justo después de la crisis sanitaria para tener un crecimiento sostenido que permita recuperar millones de empleos y empresas perdidas por la sobrereacción ante el virus chino. De ahí la existencia en tratar de que los precios suban. Lo necesitan como parte de una adaptación económica ante un mundo distinto y que compite con desventaja. Hace 30 años atrás era exactamente al revés, porque el origen de la japonificación lo encuentras a principios de los 90, cuando surgió y explotó una burbuja financiera artificial y especulaciones inmobiliarias, que como consecuencia posterior se derrumbó la economía. Los burócratas de la época intervinieron en el mercado, implementaron tasas de interés negativa, inyectaron dinero y el gobierno compró miles de inmuebles, impidiendo que la economía se normalizara normalmente. Como era de esperarse, ya son 30 años de estancamiento y deterioro de la calidad de vida de su población por políticas antimercado y antilibertad. No fue hasta el 2013 cuando Shinzo Abe, primer ministro, lideró el más ambicioso intento por superar la japonificación, con un monstruoso plan de estímulo, solo superado por el actual plan estadounidense, que tiene a dicho país con un récord de inflación y descontento popular. La nueva política buscaba persuadir a la sociedad japonesa que una inflación de un 2% era más que necesaria, pero el gobierno no consiguió persuadir a la población. El que Japón no pueda aumentar su inflación parece ser un misterio de la economía. ¿O será una cadena de errores de políticos que no creen en la libertad y el mercado? Al final, Japón aprendió de mala manera que la baja inflación puede ser también una pesadilla. Esto es una advertencia para los burócratas antimercado y antilibertad del mundo. Presionar artificialmente los precios podría lastrar el crecimiento económico como lo hacen en Japón desde hace décadas. Hace 20 o 30 años todos hablaban del vigor de la potencia nipona. Hoy el tema es su economía que se contrae. Japón languidece y la deflación ha sido uno de los culpables. Encontrar el punto de equilibrio que parece estar en una inflación máxima del 2% anual les cuesta a todas las economías avanzadas. La mayoría exceden este 2%, pero Japón nunca la alcanza. Al menos durante los 2 siguientes años, Japón seguirá inmune a la inflación que azota a buena parte del mundo. Pero, ¿qué escogerías tú? ¿Crecimiento con inflación o deflación y decrecimiento? Si te gustó este video, es muy importante lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a otras personas, ya que las redes no suelen circular este tipo de contenidos y hay mucha gente que necesita conocer estas informaciones. Muchísimas gracias.